Mi nombre es Raquel Padilla Ramos, vengo de Sonora, México, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la instancia federal que se encarga de la investigación, la protección y la difusión del patrimonio cultural de los mexicanos. Mis estudios son en antropología y en historia, y pues soy especialista en historia del pueblo yaqui. Yo estudié en Yucatán, en la península de Yucatán, la licenciatura en Ciencias Antropológicas en la especialidad de Historia. Y yo buscaba un tema de tesis que vinculara mi estado natal, que es Sonora, con Yucatán. Y tenía varias opciones, pero la que me atrapó, sin duda, es la presencia de yaquis en Yucatán durante el Porfiriato como prisioneros de guerra, como deportados. Y eso me atrajo muchísimo, y lo que más me atrajo fue cuando los maestros me dijeron que no iba a encontrar ninguna información al respecto en los archivos históricos porque pensaban que pudo ser algo clandestino. Y no, que va. Encontré muchísima información sobre yaquis que llegaban a la península de Yucatán, tanto en los movimientos marítimos como en hospitales, en la vida de las haciendas, el aspecto judicial también. Entonces me saltó muchísima información sobre este periodo tan vergonzoso para la historia de México, que es la deportación de yaquis de Sonora a Yucatán como un castigo por estar alzados contra el gobierno en la defensa de su territorio. Es un orgullo, los yaquis se muestran muy, muy orgullosos hacia sí y hacia afuera, siempre lo han demostrado. Creo que nos podemos dar cuenta cuando los vemos hablar aquí, allá y acullá, es decir, en su lugar y en México o en el extranjero, hablar su lengua sin ningún problema. Pero el problema viene con la visión del otro. Desde fuera, muchas veces los yaquis son considerados como un pueblo indígena muy beligerante, muy obstinado, contumaz, y se han usado de verdad los peores adjetivos para referirse a ellos, precisamente por esta obstinación por defender su territorio, que lo han hecho sistemáticamente a través de los siglos. Y eso causa molestia en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los que tienen muy colonizado su pensamiento y que ven bien, por ejemplo, que sus tierras se abran al mejor postor, a la venta, y que haya pérdida cultural, que no les importa. Bueno, para ellos sí los yaquis pueden recibir estos calificativos que yo preferiría no repetirlos en ningún lugar. Están muy amenazados tanto en la cuestión territorial. Aquí cabría hacer la aclaración que los yaquis tienen una visión distinta del territorio de la que tenemos los blancos, ¿no? Los blancos ven en el territorio yaqui un dechado de virtudes, de virtudes económicas, ¿no? Es decir, es un lugar muy propicio para la agricultura. De allí se desprendió aquella idea de que Sonora era el granero de México, etcétera, ¿no? Pero para los yaquis es el lugar exclusivo en el que se puede desarrollar cabalmente la cultura yaqui. Solo allí es posible que se desarrolle cabalmente. Y digo cabalmente porque en periodos de guerra y de deportación que han estado ausentes del territorio, ellos han recuperado elementos organizacionales y los han reproducido, pero cabalmente solo en su territorio, y es que su territorio está conformado por espacios, el mar, el río, los pueblos, la sierra, las áreas de cultivo, que son todos complemento, todos son uno. Entonces, el territorio está siendo amenazado con megaproyectos de carácter privado o de gobierno y que
para los cuales no se han realizado las consultas pertinentes, ¿no? Es decir, la ley marca que las consultas se tienen que hacer a los pueblos indígenas de una manera previa, libre, informada, de buena fe y acorde culturalmente. No se ha cumplido con esto y se están metiendo estos proyectos de muerte en su territorio, ¿no? Está viéndose amenazada también su lengua por el desplazamiento de ella por el español, o el castellano, o la Castilla, como dicen ellos, ¿no? También hay una amenaza en ciertos aspectos culturales, como las danzas, que a veces se busca, quizás en aras de protegerla, las meten en un proceso como de patrimonialización, buscando que la UNESCO las reconozca como Patrimonio de la Humanidad, y esto en ciertas ocasiones hace que los pueblos indígenas pierdan el control que tienen sobre sus danzas y la parte ritual que hay en ellas. De hecho, las danzas existen porque son un ritual, ¿no? En este caso, y si se patrimonializan, pues se corre el riesgo de que se vuelvan algo folclórico meramente, o para festivales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces se pierde el sentido original de la danza, y sobre todo en el caso de las yaquis, la relación tan cercana que hay con el mundo del monte, que se da a través de las danzas. Entonces, básicamente creo que esas son las tres amenazas principales que hay contra el pueblo yaqui. Bueno, de los yaquis yo he tenido un aprendizaje enorme en muchos sentidos, en el respeto, por ejemplo, al monte, al mundo del monte, a la historia, a las distintas formas de contar la historia que a veces se contrapuntean con la historia oficial. Yo me formé como profesional en una escuela donde la historia se crea a partir de los documentos, es decir, la versión oficial, ¿no? Los partes militares, los partes judiciales, los partes médicos. Por eso mi último libro sobre la historia de los yaquis se llama Los partes fragmentados, y ahí yo considero que la versión que tienen los yaquis a partir de su memoria es tan importante como la que se puede crear en alguna otra fuente, ¿no? He aprendido de ellos también un respeto muy profundo por los mayores. La palabra de los mayores es sagrada, por lo diferente, por su música, sus mujeres, el valor de sus mujeres es realmente impresionante. Y yo acabo de terminar un libro sobre las mujeres yaquis y mayos también, que es el pueblo cultural vecino, digamos, de los yaquis.